este domingo. Les invito a abrir sus Biblias al libro de Daniel. Ya hace tiempo que no hemos estado en Daniel, tuvimos una pausa por Navidad y también rotamos entre las predicaciones del pastor Pedro, del libro de Santiago, y yo estoy predicando por el libro de Daniel. Así que volvemos a tomar este libro tan precioso en el capítulo 5. Daniel, capítulo 5, el título del sermón de hoy es ¿Para qué reino vives? ¿Para qué reino vives? Hace tan solo unos días se cumplieron 40 años de una tragedia en donde murieron 7 astronautas. El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger explotó, quizás algunos lo vieron en su momento en las noticias, 73 segundos después de despegar. No sé cuántos de ustedes han escuchado acerca de esa noticia, algunos son muy jóvenes, ni habían nacido, pero otros pudimos experimentar en el momento que eso sucedió. Pero lo que quizás algunos no sepan es que se descubrió que varios ingenieros habían advertido seriamente que una pequeña pieza, un sello de goma, fallaría por el frío extremo, y de hecho había condiciones climáticas muy frías en el momento que se decidió seguir igual con el lanzamiento del Challenger. Los directivos lo sabían, tenían la información, tenían la advertencia, pero siguieron adelante por presión, por orgullo, por apuro, por decir tenemos que cumplir con esto, y ignoraron totalmente la advertencia. El resultado fue una tragedia que pudo haberse evitado. Lo que vamos a ver en Daniel 5, a medida que vemos el pasaje donde el rey Belsasar va a ser confrontado por Dios por medio del profeta Daniel, es que Belsasar no era ignorante, él sabía lo que Dios había hecho en Nabucodonosor, sabía del orgullo de Nabucodonosor, sabía de cómo Dios lo había humillado, ignoró esas advertencias y él siguió pecando con arrogancia. Lo que vamos a ver hoy en este sermón, el argumento, la idea central, lo puse en forma de pregunta. ¿Cómo este sermón se aplica a nosotros? ¿Cómo Daniel 5 se aplica a nuestra vida? Y lo puse en forma de pregunta. ¿Glorificas a Dios en cuya mano está tu aliento o vives para tu reino? ¿Glorificas a Dios en cuya mano está tu aliento o vives para tu propio reino? Quisiera hacer algo a la luz de que ya hace unas semanas que no hemos estado en el libro de Daniel, hacer un repaso breve de cómo llegamos al capítulo 5. Hay 4 capítulos que hemos visto hasta ahora. Hemos visto un capítulo por sermón, es decir, ha habido 4 sermones. Daniel 1 habíamos visto como idea central lo siguiente: permanezcamos fieles y sin contaminarnos, confiando que Dios va a bendecir nuestra fidelidad. Vimos que Daniel se había propuesto en su corazón como un adolescente que estaba siendo entrenado por la cultura babilónica, que estaba siendo entrenado a pensar conforme a los dioses de Babilonia, que estaba siendo llamado a comer una dieta que él, por la ley mosaica de ese momento, le prohibía comer, decidió mantenerse fiel y confiar en el Señor. Así que habíamos hablado de la necesidad de que nosotros en este mundo, como Daniel, permanezcamos fiel sin contaminarnos, confiando que Dios va a bendecir nuestra fidelidad. En el capítulo 2, lo que habíamos visto como idea central es que Dios gobierna y controla la historia y revela lo que ninguna sabiduría humana puede descubrir. Vemos el fracaso de los sabios de dar a conocer el sueño y la interpretación de Nabucodonosor, y en esa realidad Daniel se destaca no porque él tenga alguna capacidad especial, es más, él da crédito a Dios, sino que el propósito es que Dios va a dar a conocer a Nabucodonosor que es el Dios de Israel, el Dios de Daniel,
quien puede revelar lo que nadie puede revelar. Pero también en ese sueño vamos a ver la historia futura que Dios va a decir cómo se va a desarrollar. El capítulo 2 al 7 va a enfocarse en cómo Dios va a usar estas naciones paganas para disciplinar el pueblo de Dios, a Israel. Y hay toda una profecía muy específica de los reinos que se van a venir. Pero el argumento era: Dios gobierna y controla la historia y revela lo que ninguna sabiduría humana puede descubrir. Habíamos llegado al capítulo 3 y habíamos visto en la idea central que somos llamados a ser fieles a Cristo, resistiendo la idolatría del mundo sin importar el costo. Los amigos de Daniel negaron hacer lo que el rey pedía que cada persona debía hacer, que era adorar la estatua. Y ellos decidieron ser fiel a Dios a pesar de que su vida corría peligro. Y por último habíamos visto en el capítulo 4 de Daniel que Dios humilla al soberbio hasta que reconozca que el cielo gobierna. Y ese es un tema del capítulo 4 y es un tema del libro de Daniel, que el cielo gobierna. Que nosotros creemos que la historia de la humanidad no es sin dirección, no es caótica, parece caótica, y sin duda por el pecado del ser humano y por la realidad de la presencia que Dios ha permitido de Satanás, que la Biblia dice que él es el príncipe de este mundo. Vemos un mundo caótico, pero en medio de ese mundo caótico Dios está moviendo sus planes soberanos por medio de su pueblo, por medio de su reino que se está extendiendo a todas las naciones hasta que Él regresa. Entonces ese es el contexto de los primeros 4 capítulos hasta llegar al capítulo que vemos hoy, capítulo 5, donde ya habrá pasado un tiempo entre el capítulo 4 y el capítulo 5, más o menos 37 años han pasado desde que Nabucodonosor tuvo su enfermedad que Dios le dio para humillarlo, y de que él, como habíamos dicho, tuvo una conversión. Muchos intérpretes, yo estoy entre ellos, entendemos que él se convierte al Dios de Israel. Y llegamos al capítulo 5, décadas después, y vamos a mirar esto como hemos mirado en las historias, en las escenas y en las etapas que vemos en las historias bíblicas. Así que esta primera escena la encontramos en los primeros 4 versículos de Daniel, donde vamos a ver el rey Belsasar y su banquete blasfemo. El rey Belsasar y su banquete blasfemo. Y un principio que vemos en esta sección es la tendencia del corazón humano es hacia el orgullo y la gloria propia. El corazón humano sin la intervención divina naturalmente va a avanzar más y más hacia el orgullo y hacia la gloria propia. Por eso personas en la historia de la humanidad que han tenido poder, el ser humano no puede manejar mucho poder si Dios no interviene como hizo con Nabucodonosor, porque el corazón humano avanza hacia el orgullo y hacia la gloria propia, busca vivir para su propia gloria. Capítulo 5, versículo 1, miren cómo dice el texto. Belsasar, rey de Babilonia, ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Hay varias cosas para observar en este primer versículo. Una de las cosas importantes a mencionar que el libro de Daniel es sumamente detallado en sus profecías. Cuando llegamos al capítulo 11 vamos a ver que hay 125 profecías que Daniel da del periodo intertestamental, desde que termina el Antiguo Testamento hasta que comienza el Nuevo Testamento, y esas 125 profecías uno puede mirar las páginas de la historia y ver, wow, esto se cumplió al pie de la letra con el detalle que Daniel da. Y así muchas profecías que vemos en el libro de Daniel que ya han sido cumplidas y otras que esperamos cumplimiento. Entonces, a la luz de esto, personas que han estudiado el libro que no pueden aceptar que este libro es un libro inspirado por Dios, que es un libro divino y que dice esto es un humano que escribió esto, no puede haber dicho cosas con tanta precisión de antemano. Entonces Daniel, como pocos libros de la Biblia, ha sido atacado, es decir, es imposible que Daniel escribió este libro, es imposible que lo escribió en esa fecha, porque no pudo haber dicho las cosas con esa precisión antes de que sucediera.
Entonces se ha buscado encontrar los errores del libro de Daniel. Y uno de los supuestos errores que en la historia trató de decir, este es un ejemplo de por qué Daniel no es un libro inspirado, es que Daniel dice en capítulo 5, versículo 1, que el rey Belsasar es el último rey de Babilonia, porque va a ser el último rey. El texto va a terminar con el final de este imperio de Babilonia. Entonces ha habido por un tiempo un cuestionamiento crítico. ¿Cómo puede ser que diga eso cuando las páginas de la historia, de mucha historia que nosotros tenemos acceso, a la historia de Babilonia, sabemos que el último rey en realidad era Nabónido. Nabónido era el último rey. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Y por mucho tiempo no había una buena respuesta, simplemente un descanso de que la palabra de Dios es fiel y muchas veces lo que la arqueología hace, los descubrimientos de arqueología confirma lo que la Biblia siempre dijo que fue así. Entonces lo que la arqueología en su tiempo mostró es que en realidad había un hijo de Nabónido llamado Belsasar. Hay récords históricos fuera de la Biblia que hablan de un hijo. Y lo que también menciona es que Nabónido no estuvo en Babilonia, sino que dejó a su hijo para reinar como virrey. Esencialmente era para el pueblo el rey de Babilonia. Y eso confirma la explicación de por qué después Daniel será ofrecido como recompensa ser el tercero en el reino. No el segundo, sino el tercero. ¿Por qué? Porque Belsasar era el segundo en reino. El verdadero rey estaba en otra ciudad, hay distintas explicaciones de por qué estaba ahí, pero el verdadero rey había dejado a su hijo como virrey que esencialmente estaba reinando en Babilonia. Vez tras vez, cuando los críticos han atacado la veracidad de las escrituras, Dios en su providencia permite por medio de la arqueología mostrar lo que la Biblia siempre dijo que era así. Entonces, algo para también entender un poco el contexto de cómo llega este rey Belsasar a estar donde está. Dijimos que es el hijo de otro rey, que era el último rey esencialmente, Nabónido. Pero básicamente, previo a esto, hay varias cosas que pasaron, que voy a leer de un comentario que dice lo siguiente: los acontecimientos que se registran en Daniel 1 al 4 hablan del reinado de Nabucodonosor, quien extendió y unificó el imperio babilónico. Nabucodonosor murió en el año 562, después de haber reinado 43 años. Los años siguientes de la historia de Babilonia, hasta su caída frente a Ciro, en 539, que eso va a pasar en este capítulo, estuvieron marcados por un deterioro gradual, intrigas y asesinatos. Nabucodonosor fue sucedido por su hijo Evil-Merodach, quien reinó durante 2 años. Evil-Merodach fue asesinado en agosto de 560 por Neriglissar, su cuñado y yerno de Nabucodonosor. Neriglissar gobernó durante 4 años. Es el mismo que menciona Jeremías. Cuando él muere, fue sucedido por su joven hijo Labashi-Marduk, quien reinó 2 meses, porque él fue asesinado y sustituido por Nabónido, que gobernó 17 años. Entonces el punto de leer eso es que hay una historia de asesinatos y tramas, como suele haber en la historia de los poderosos reyes en la historia. Y es en ese contexto que vemos al rey Belsasar de Babilonia, que él está haciendo una fiesta. El texto del versículo 1 dice que invitó a 1000 personas. Imagínense una fiesta de 1000 personas. Es más, esto era común en estos imperios, mostrar la riqueza, mostrar el poder, y eran fiestas con mucha comida y duraban mucho tiempo. El libro de Esther nos habla de una fiesta que no duró un día, no duró un mes, duró 180 días. Imagínense, 6 meses de fiesta. Esta era una fiesta donde el rey está mostrando su poder, su gloria, pero también noten que menciona la bebida, versículo 1. Versículo 2 al 4 va a mencionar el contexto en que esta fiesta se desarrolló, qué estaba ocurriendo. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén.
para que bebieran ellos, el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Y la pregunta es, ¿cuál es la necesidad de tomar la bebida de estos vasos cuando ellos tenían suficientes vasos? ¿Por qué pide traer los vasos que habían sacado del templo? Es más, lo va a mencionar 2 veces. Versículo 3, entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo. Eso se repite 2 veces. Esto fue lo que se sacó del templo. La casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos, bebieron vino, y noten lo que sigue, y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Algunos piensan que este contexto de fiesta, de comida, de bebida, de mucho alcohol, se convirtió en una orgía sexual también. Eso era común en la antigüedad, un desenfreno sexual. La abundancia del alcohol y el desenfreno sexual suelen ir de la mano. Y probablemente había algo de esto también. Es más, las religiones paganas, frecuentemente el desenfreno sexual estaba asociado con la adoración pagana. El punto es que hay una fiesta con desenfreno, hay una fiesta donde específicamente se están burlando, están mostrando su supuesta superioridad sobre el Dios de Israel. Que nosotros conquistamos esta nación, nuestros dioses son superiores a este Dios que nosotros conquistamos. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, para saber un poco más de lo que está pasando esta noche, también, como dije, tenemos bastante información en los récords históricos del reino de Babilonia. Nosotros sabemos cómo termina el capítulo, que esta es la última noche del reino de Babilonia. Esta noche, en esta fiesta, se termina el reino de Babilonia. Que la Biblia profetiza en varios lugares que este reino tendría su final. Y lo que estaba sucediendo en ese momento es que Ciro, el emperador de Siria, ya había avanzado, incluso Nabónido, el padre de Belsasar, ya había sido conquistado, capturado en la ciudad donde estaba, y literalmente ellos estaban sitiados, estaban rodeados por el ejército de Persia. Entonces, ¿qué hacen con una fiesta? ¿Cómo pueden estar celebrando una fiesta si en ese momento la ciudad está sitiada, está rodeada de un ejército que está tratando de invadirlos? Bueno, hay varias explicaciones. Una es que es probable que había una fiesta normal en esta fecha, que el rey decidió continuar, celebrar ese día. También mostraba la confianza de que nosotros somos inconquistables, los muros eran impenetrables de la ciudad, había suficiente sustento para vivir por 2 décadas, estaba el río Éufrates que pasaba por debajo de la ciudad y por lo tanto tenían acceso continuo al agua, no había preocupación de que ellos podían ser invadidos. Había una confianza absoluta de que nosotros no seremos invadidos. Y para mostrarlo vamos a entonces seguir con nuestra fiesta. Tremendo lo que estaba sucediendo. Blasfemia, desenfreno, ese es el contexto en que arranca esta historia. Y para que podamos entender algo de esta blasfemia, de esta fiesta, sería similar, nosotros ahora vamos a disfrutar la cena del Señor, que las Escrituras nos pide celebrar como pueblo de Dios. Es un momento de gozo, es un momento de solemnidad, y sería similar la blasfemia de lo que ellos hacen si en una iglesia deciden, hoy en la cena del Señor vamos a usar Coca-Cola, y vamos a, también en vez de usar un pan, vamos a usar otro tipo de comida, vamos a llamarlo la cena del Señor, pero vamos a bailar con esta música que tiene letra altamente sexual. Y es en ese contexto que nosotros vamos a celebrar la cena del Señor. Blasfemia pura. Ese es el contexto de lo que ellos están haciendo. Y eso nos lleva a la segunda escena, donde vemos el conflicto. Capítulo 5, versículo 5 al versículo 9. Miren cómo sigue el pasaje y el punto acá o la escena es: el rey Belsasar se turbó en gran manera frente a la inscripción ilegible de los dedos de una mano humana. El hombre más poderoso es impotente e inseguro ante Dios. No hay una persona poderosa en esta tierra
que pueda estar seguro sin Cristo delante de Dios. El hombre más poderoso es impotente e inseguro ante Dios. Noten versículo 5, los detalles que el texto nos da. Nos da bastante detalles más. Se ha descubierto también en la arqueología esta misma ciudad y se ha descubierto lo que muy probablemente era esta misma sala, que encaja con algo de la descripción que el texto nos da del tamaño, porque para que entraran 1000 personas no todas las salas permitían esa cantidad, y hay un descubrimiento de la misma sala que sería donde esto ocurrió. Pero el versículo 2 comienza diciendo, perdón, el versículo 5 dice, de pronto aparecieron los dedos de una mano humana. Esto fue sin expectativa. De un momento para otro, Dios decide hacer esto, que una mano aparezca y empiece a escribir. Y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Es interesante que menciona ese detalle, frente al candelabro había suficiente luz para leer claramente lo que estaba ahí. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. En el versículo 6 es fascinante también el detalle que da de la reacción emocional, mental, física, corporal de este rey. Entonces el rostro del rey palideció. Literalmente se le fue, el hebreo dice, se le fue su brillantez. Está pálido esta persona. Y sus pensamientos lo turbaron, las coyunturas de sus caderas se le relajaron. ¿Vieron como los dibujitos cuando muestra una persona que tiene miedo, que parece una exageración? Bueno, literalmente está ocurriendo esto. Dice esto, sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. Está aterrorizado. Él estaba jactándose de su confianza, su superioridad sobre el Dios de Israel, y de pronto frente a esta inscripción está pálido, con pensamientos turbados y con rodillas que se chocan una contra otra. Su cuerpo literalmente tiene una reacción de extremo temor. Versículo 7, también imagínense esto. El rey gritó fuertemente, está desesperado. Es un grito de temor, de preocupación, de horror, de desesperación. Gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia, cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad. Y ahí está también otra nota que confirma la historicidad de Daniel, porque no dice como segundo en el reino, sino como tercero en el reino. Versículo 8, entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y noten lo que dice el texto en el versículo 9. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera. Si estaba pálido, se volvió más pálido todavía. Literalmente el texto dice eso. Noten el versículo 9 lo que dice. Su rostro palideció aún más. La brillantez, nuevamente el hebreo dice eso, se le fue aún más. También sus nobles quedaron perplejos. Es interesante porque Dios podría haber hecho esto de muchas maneras. Lo que va a suceder al final del capítulo es que se va a cumplir lo que Dios había dicho en Isaías, lo que Dios había dicho en Jeremías. El reino babilónico tendrá su fin, lo que Dios dijo en Daniel 2. Se termina el reino babilónico. Y Dios lo podría haber hecho sin hacer esto. Dios decide mostrar nuevamente la incapacidad de la religión humana.
la incapacidad de la sabiduría humana y contrastarlo con la sabiduría y la superioridad del Dios de Israel, del Dios de Daniel. Es un tema que lo vemos frecuente. Hay una canción que me encanta la letra porque describe cómo Jesucristo es superior a cualquier otra persona y a cualquier otra religión. Dice así: Elvis está muerto, Picasso está muerto, Jimi Hendrix está muerto, Marilyn Monroe está muerta. Sin embargo, Jesús está vivo. John Lennon está muerto. Sin embargo, Jesús está vivo. Den alabanza al Rey Jesús, el Hijo bendito, victorioso, glorioso, el resucitado. A Él pertenecen el poder, la gloria y el honor. Ascendió y está sentado a la diestra del Padre. En la cruz hizo expiación. A su pueblo salvó, después de 3 días resucitó, venciendo la tumba. Por fe los escogidos lo contemplan, su cetro es de oro. Platón está muerto, Sócrates está muerto, Aristóteles e Immanuel Kant están muertos. Está mencionando filósofos. Nietzsche y Darwin están muertos. Darwin, que propuso la teoría de evolución, está muerto. Jesús está vivo. Buda está muerto. Mahoma está muerto. Otras religiones. Gandhi está muerto. Sin embargo, Jesús está vivo. A lo largo de la historia ha habido muchos líderes religiosos, profetas, predicadores, eruditos, maestros, pero cuando se trató de la tumba, nadie pudo salir de ella. Es ahí donde Jesús queda solo, como tomando un tiempo fuera. Y no te dejes engañar, tengo la mente clara, sin resurrección el cristianismo nunca se habría propagado. Cristo resucitado fue visto por 500 testigos. Imagina 500 personas en un tribunal, cada una subiendo al estrado, contando lo que vio. Si sus testimonios coincidieran y tuvieran sentido, la evidencia tendría que dejarte convencido. Pero aún así es por fe que confiamos y alabamos al Hijo, que fue resucitado para nuestra justificación. Nerón está muerto, Constantino está muerto, Atila el Uno está muerto, Alejandro Magno está muerto. Sin embargo, Jesús está vivo. Napoleón está muerto, Che Guevara y Enrique VIII están muertos, Saddam Hussein está muerto. Sin embargo, Jesús está vivo. Faraón está muerto, Ciro está muerto, Darío y Sennacherib están muertos, Nabucodonosor está muerto. Sin embargo, Jesús está vivo. César está muerto, Herodes está muerto, Anás, Caifás y Judas están muertos, Poncio Pilato está muerto. Sin embargo, Jesús está vivo. Mis hermanos, nuestra fe cristiana es una fe única, no hay nadie como Él. Y lo que esta sección de Daniel 5 nos está mostrando nuevamente es la superioridad de Dios por encima de las religiones falsas. Y eso lo vamos a ver más claramente a medida que vemos las escenas que siguen. Noten la tercera escena, lo vemos en el versículo 10 al 12, que es el clímax de la historia, 10 al 12, donde la reina le habla a Belsasar sobre Daniel, sobre su historia y sobre su capacidad de dar la interpretación. El principio acá es: Dios siempre tiene mensajeros fieles. Note cómo sigue en el versículo 10. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo: Oh rey, vive para siempre. No se turben sus pensamientos ni se mude su semblante. La pregunta es: ¿quién es la reina? Bueno, no es la esposa de Belsasar, porque el texto ya nos dijo que él está con su esposa y sus concubinas. Entonces hay una de dos posibilidades: es la madre de Belsasar o es la abuela, es decir, una de las viudas de Nabucodonosor, que hubiera visto mucho de la historia de lo que pasó en la vida de Daniel, en la vida de Nabucodonosor, en la vida de Babilonia. Es más, ella entra al lugar, no estaba presente. Y cuando ella entra, toma la palabra, tiene cierta autoridad, cierto respeto. No cualquier persona puede entrar e interrumpir la fiesta del rey. Entonces es la madre o la abuela de Belsasar que entra. Y noten lo que dice en el versículo 11 al versículo 12. Hay un hombre en su reino en quien está
el espíritu de los dioses santos. Y en los días de su padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Y su padre, el rey Nabucodonosor, su padre, el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. Y cuando menciona padre, también en la escritura eso se refiere, puede ser abuelo también, en este caso es el abuelo de Belsasar, debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento, inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar, que llamen ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Ahora quiero que piensen un minutito lo que está sucediendo acá. Gracias a la información que esta mujer trae, es posible que Belsasar, el rey, ni siquiera conocía a Daniel. Ya había pasado tiempo, Daniel ya está en sus últimos años de vida. Gracias a que ella conoce la historia de Daniel, que Daniel es llamado. Y tranquilamente, si Daniel nunca hubiera aparecido, la historia terminaría simplemente con una inscripción que no se sabe qué es y la destrucción del reino de Babilonia. Pero Dios en su soberanía permite que esto suceda para que sea claro que el único que puede declarar la veracidad de las cosas, el único que puede declarar el futuro es el Dios de Daniel, el Dios que ellos se estaban jactando de su supuesta superioridad. Entonces Dios en su soberanía permite todas estas circunstancias para que Daniel sea llamado, para que se muestre el Dios de Daniel es el verdadero Dios. Y esto nos lleva a la cuarta escena, donde vemos una resolución en la historia. Frecuentemente el punto principal de una historia bíblica lo vamos a encontrar en el punto climático o en la resolución. Y en este caso, el punto principal de la historia va a estar acá, va a estar en la resolución a este conflicto. El conflicto es cómo podemos entender lo que está pasando, qué es esta inscripción, qué significa. Versículo 13 al versículo 28. Y lo que vamos a ver es que Belsasar llama a Daniel, quien le da la interpretación y confronta al rey con su pecado. Aunque Dios tiene en su mano el aliento de cada hombre, la mayoría no lo glorifica. Y ese va a ser un punto central de la historia. Noten en el versículo 13 cómo sigue la historia en esta cuarta escena. Entonces Daniel fue traído ante el rey. El rey preguntó a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? Noten que todavía hay esta jactancia, esta superioridad racial de, vos sos uno de los deportados, vos sos uno de los que trajo mi padre, Nabucodonosor, de Judá, vos sos uno de los que nosotros conquistamos. Sigue la arrogancia de este rey. El texto continúa, versículo 14 al 16. He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti. Utiliza dioses en plural porque no existía en la antigüedad un concepto de un solo Dios. Solo Israel adoraba un solo Dios. Y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Pero yo he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura. En ese contexto era mostrar honor con ese color específicamente, y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Y lo que Daniel va a hacer en el versículo 17 al versículo 19 va a repasar la historia. Lo primero que él dice, Daniel responde, dice, sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Es evidente que Daniel no tiene la misma relación de amistad, de confianza, de amor que él le tenía a Nabucodonosor, de respeto que él tiene hacia este rey. Dice, no me interesan tus regalos. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey
y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Mis hermanos, cada presidente, cada rey que existe en la historia de la humanidad, si tiene poder, si tiene grandeza, Dios ha permitido que eso sea así. Fue así con Nabucodonosor, sería así con Ciro, será así con cada presidente de este país y cada presidente o rey en cada nación está puesto y permitido por Dios. Y a causa de la grandeza que Él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de Él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida, exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Es un tema continuo en el libro de Daniel, es que Dios pone reyes y quita reyes, cuando Él quiere, como quiere, en el tiempo que Él quiere. Y continuamente vemos en las Escrituras profecías que Dios dice, yo voy a sacar a este con este otro rey, y después este rey lo voy a sacar con otro porque él también actuó mal. Dios es soberano sobre la historia de los reyes. Fue echado, versículo 21, de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Nuestro Dios pone sobre los hombres a quien le place. Y el versículo 22 es tremendo frente a la arrogancia de este rey. Miren lo que dice Daniel en el versículo 22. Pero tú, su hijo Belsasar, no se ha humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. Vos sabías todo esto. Vos conocías la historia de Nabucodonosor. Conocías acerca del orgullo, conocías de cómo Dios lo humilló. Es probable que él sabía del sueño y la interpretación de que este reino no iba a ser para siempre, de que otro reino lo reemplazaría y está con esa desesperación de mantenerse en el poder. Vos sabías todo eso. Dice, aunque vos sabías todo eso, a pesar de saber eso, no te humillaste, versículo 23, sino que se ha ensalzado usted contra el Señor del cielo y han traído delante de usted los vasos de su templo y usted y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas han estado bebiendo vino en ellos y han alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven ni oyen, ni entienden. Frecuentemente la Biblia nos recuerda que los ídolos que cada ser humano tiene, no pueden escuchar, no pueden ver. Los ídolos que nosotros mismos tenemos en nuestro corazón no pueden escuchar como el Dios vivo. Y noten cómo termine. Y este es el punto, mis hermanos, de lo que Daniel está diciendo acá, y es el punto de la historia de Daniel 5. No se lo pierdan acá. Pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Por lo cual, Él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Mis hermanos, lo que dice Daniel ahí es tremendo. Todo ser humano depende de su próximo aliento, de aquel que le dio el aliento en el primer lugar. Job 34, las palabras de Eliú son ciertas cuando dice, si Él determinara hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne a una perecería y el hombre volvería al polvo. La capacidad que cada ser humano tiene de tener su próximo aliento se lo debe al Dios de la Biblia, al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios de Israel, al Dios que envió a Jesucristo su Hijo. Libro de Santiago, más adelante escucharemos en el capítulo 4, cuando sigamos con la serie de Santiago. Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos
a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Santiago está advirtiendo de no planear y asumir que nosotros controlamos nuestro futuro, planear de una manera que no contemplamos la fragilidad de la vida, que no contemplamos a Dios. Y dice así Santiago en el Nuevo Testamento, versículo 14 del capítulo 4, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor. Y la palabra es la misma palabra cuando uno está en el frío y uno se ve la respiración, uno respira hacia afuera, uno puede ver eso, y eso desaparece en cuestión de segundos. Esa es la imagen, esa es nuestra vida, frágil. Nosotros no tenemos garantizado vivir nuestra vida completa. Y aun si vivimos nuestra vida completa, la luz de la eternidad es sumamente breve. Sois solo un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. ¿Recuerdan el pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús describe al rico que acumula riqueza para sí? Y dice, yo ya tengo un montón de riqueza. Y este hombre se habla a sí mismo, dice, alma, disfruta, descansa, vive para vos mismo. Y vemos que Dios lo llama un necio, porque esa misma noche le es quitada la vida. Nosotros no tenemos garantizado el mañana. Nuestra vida, nuestro próximo aliento está en las manos de Dios. Entonces vuelvo con la pregunta inicial con que arrancamos el argumento de este sermón. ¿Glorificas a Dios, en cuya mano está tu aliento, o vives para tu reino? Lo más probable es que nosotros no vamos a ser tan obviamente blasfemo como Belsasar, que estaba viviendo para su reino, pero de muchas maneras sutiles nosotros podemos estar viviendo para nuestro reino. Aún con los actos más aparentemente piadosos, nuestra motivación puede ser nuestra propia gloria y nuestro propio reino. El Nuevo Testamento nos dice esto. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, los actos más repetitivos, mundanos, cotidianos, o que hagáis cualquier otra cosa, ¿qué dice el texto? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Y es fácil decir eso, podemos decirlo como un hábito, pero hermanos, nosotros hemos sido llamados a vivir en todas las áreas de nuestra vida para la gloria de Dios. Cada conversación, cada pensamiento, cada acción, cómo usamos nuestro dinero, cómo criamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestro cónyuge, cómo hacemos nuestro trabajo, cómo nosotros usamos nuestra lengua. Todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Eso es lo que este pasaje nos está enseñando. Somos llamados a vivir para su reino, no para el nuestro. En el versículo 24 hay como un juego de palabras, porque Belsasar se le dice, ¿vos te das cuenta que cada aliento que vos tenés está en la mano de Dios? Y Dios puede hacer así, en un instante, y sacarte el aliento. ¿No te das cuenta de eso, de que estás viviendo para tu propia gloria, para tus propios ídolos y para tu propio reino? Y el texto dice, por lo cual, Él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Tu vida está en su mano, y Él envió una mano que trazó esta inscripción, que la vemos en el versículo 25 al 28. Esta es la inscripción que fue trazada, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del escrito, Mene, Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. Tekel, ha sido pesado la balanza y hallado falta de peso. Su falta de peso moral es la idea. Pérez, su reino ha sido dividido
y entregado a los medos y persas. De hecho, esta palabra Pérez es muy similar a la palabra original para Persia. La idea es, vas a estar dividido, específicamente Persia va a ser quien va a invadir. Y esto nos lleva a la última escena, la quinta escena, donde vemos la conclusión de esta historia, versículo 29 al 31, donde vemos cómo Belsasar recompensa a Daniel como prometió, y esa misma noche se cumple lo que Daniel anunció. El principio que podemos rescatar acá es que Dios es soberano, quita y pone reyes como Él quiere, y que Dios cumple su palabra. Mis hermanos, es fascinante leer un poco cómo fue conquistada esta ciudad. Pero noten primero lo que dice el texto, versículo 29 hasta el final. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Porque eso iba a durar una cuestión de minutos, horas. Aquella misma noche, fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Hay un debate sobre quién es Darío el Medo. Es posible que es otro nombre para Ciro, es posible que es un comandante debajo de Ciro. No nos da el tiempo hoy para entrar en ese detalle, pero simplemente decir que sea que era Ciro mismo o era alguien que estaba debajo de Ciro, el punto es que el reino de Babilonia ha terminado y ha comenzado un nuevo reino, tal como Dios dijo. Lo que es interesante es cómo esto sucedió, porque ellos estaban en medio de una fiesta, nosotros somos impenetrables, y lo que pasó realmente, se sabe exactamente la fecha que esto ocurrió, y se sabe, los récords históricos dicen que en el momento que se invadió había una fiesta, exactamente como Daniel describe, había una gran fiesta que estaba ocurriendo. Fueron invadidos sin ningún tipo de resistencia, porque fue una invasión sorpresiva. Lo que hicieron los persas es que el río Éufrates, que pasaba por debajo de la ciudad, excavaron de tal manera para desviar ese río, y el espacio donde estaba el río, donde ya no estaba más el agua, porque lograron desviar el agua a otro lado, entraron por debajo sin problema y conquistaron la ciudad. Inmediatamente tomaron sin resistencia en el año 539 la ciudad. Y lo que también es interesante es que esto fue profetizado muchas veces en el Antiguo Testamento. Les menciono algunos ejemplos. Jeremías 51:11. Afilad las flechas, llenad las alhajas. El Señor ha despertado el espíritu de los reyes de Media, porque su plan contra Babilonia es destruirla, porque esta es la venganza del Señor, la venganza de su templo. Eso fue profetizado décadas antes de que hubiera sucedido esto. Jeremías 51:31, otro ejemplo más. Un correo corre al encuentro de otro y un mensajero al encuentro de otro para decirle al rey de Babilonia que su ciudad ha sido tomada de un extremo al otro. Realmente esto fue décadas antes. Isaías, más antes todavía. He aquí, incitaré contra ellos, contexto de Babilonia, a los medos, que no estiman la plata ni se deleitan en el oro. Isaías 13:19, y Babilonia, hermosura de los cielos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Isaías 21:9, aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos, y uno respondió y dijo, cayó Babilonia, y todas las imágenes de sus dioses están destrozadas sobre la tierra. Es fabuloso ver la venganza del Señor sobre la blasfemia que ellos habían hecho, que Belsasar había hecho. Dios hizo justicia, Dios cumplió su palabra, Dios siempre cumple su palabra, Dios es soberano, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es un Dios de ira. Jeremías 50:24, Babilonia, te puse lazo y fuiste atrapada y no te diste cuenta. Qué interesante, esa profecía habla de un ataque sorpresivo y tú no te diste cuenta. Has sido sorprendida
y apresada porque te pusiste a provocar al Señor. Nuestro Dios es un Dios poderoso, soberano, justo, que dice las cosas antes de que sucedan y que avanza sus planes soberanos en la historia. Mis hermanos, a la luz de eso nosotros tenemos que volver a preguntarnos esta pregunta. ¿Glorificas a Dios, a este Dios, en todas las áreas de tu vida? ¿En cuya mano está tu aliento? ¿O hay áreas en tu vida que no le pertenecen a Él? Que finalmente ese es tu pequeño reino claustrofóbico, como diría Paul Tripp, que vos estás viviendo para algo pequeño. Somos llamados en el Nuevo Testamento a buscar primeramente su reino y vivir para su justicia, y que todas las demás cosas serán añadidas. Que el Señor nos ayude a poner todo bajo el control de su reino. Oramos.